días. Hemos programado un mes con temas e invitadas destacadas y dedicadas a analizar esa relación que hay entre las mujeres con la arquitectura y el arte. Las habilidades de las mujeres han existido desde siempre, incluso se reflejan en las mismas mitologías donde se resaltan sus talentos. Por ejemplo, Atenea es la diosa de la sabiduría y la guerra, o Afrodita la diosa del amor y la belleza. Más cercanos a nuestras raíces tenemos a la Coatlicue, madre de los dioses y deidad de la tierra, o a Xochiquetzal, diosa de la belleza. Pero también las mujeres están presentes en las leyendas, como la nuestra de la princesa Donají, con una historia de amor que no le pide nada a la historia de Romeo y Julieta, novela de Shakespeare. En la historia han destacado Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra, quienes demostraron su valentía y liderazgo en la cultura egipcia. Esto hace más de 2000 años. O la griega Hipatia, que demostró gran intelecto hace aproximadamente 1600 años y es considerada por muchos la primera científica de la historia. Dando un salto en el tiempo, Marie Curie fue otra gran científica que impulsó la radioterapia y los rayos X y fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Física y ganó otro Premio Nobel en Química. Murió a consecuencia de sus mismos experimentos. Walter Benjamin, George Orwell o Winston Churchill mencionaban que la historia la escriben los vencedores. Aquellos que temen quedar opacados en el olvido o también por ambición quieren el reconocimiento total, han dejado de lado a sus pares femeninas e incluso se han apropiado de sus logros. En la actualidad la historia está haciendo intentos y les está haciendo justicia, y hoy en Radio Capaeo nos sumamos y hacemos homenaje a las mujeres destacadas en la arquitectura. Pero usted también puede ayudar. Aún hay trabajo por hacer. Actualmente tenemos poblaciones que venden a las niñas, o las casan para saldar una deuda, o no las dejan estudiar. La agresión a las mujeres no es exclusivo de poblaciones con carencias. También hay casos dentro de familias a las que no les falta nada, donde las mujeres son golpeadas, agredidas verbal o psicológicamente y no las dejan trabajar, salir libremente, ni tampoco darse un tiempo para ellas mismas. Si usted ve, sabe, conoce o vive una situación similar, no dude en ayudar o pedir ayuda, que seguro encontrará una solución. Juntos y complementándonos saldremos adelante. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy 7 de marzo en su espacio Radio Capaeo. Estamos en vivo y le recibimos con mucho gusto. En la conducción su servidor Josué Natán Martínez Gómez, Flor de María Velázquez Torralba y Gerardo Corrêa Centeno, le damos un abrazo y la más cordial bienvenida. Flor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un viernes más, muy contentos de recibirlos aquí en su programa, que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor, arquitecta? Buenos días, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Queremos, como siempre, recordar, bueno, antes que nada, qué gran introducción hizo, doctor, quiero enfatizarlo. Nos sumamos desde luego a todo lo que comentó y bueno, antes de empezar quisiéramos mandar un saludo pues a todos nuestros radioescuchas, invitarlos a que sigan formando parte de esta comunidad, nos puedan apoyar en Facebook, Instagram, consulten los episodios en YouTube y en Spotify y queremos hoy que nos comenten a través de las redes sociales, pues quién ha sido para ustedes un ejemplo a seguir en cuanto al tema de la construcción o de la arquitectura, que sea mujer, y que también nos comenten quién es su arquitecta favorita, ¿no? También queremos mandar rápidamente un saludo al arquitecto Arturo Bazán, que nos ha estado apoyando en la difusión pues de todo este proyecto que se llama Radio Capaeo. Sí, muchas gracias, Arturo, te mandamos un saludo. Nos sentimos muy contentos en este equipo por contar con la presencia de Flor, la imagen de la mujer, arquitecta muy talentosa. Y bueno, aprovecho también para mandar un saludo por parte de Uciel y de Nando, quienes también nos apoyan en el aspecto técnico. Y bueno, Flor, ¿qué nos cuentas? Hola, pues estamos aquí muy contentos porque nos toca hablar del papel de la mujer en la arquitectura. Y pues siempre la presencia y la contribución de la mujer en estos campos, no nada más en la arquitectura, sino que históricamente en todas las disciplinas, pues ha sido invisibilizado a lo largo de la historia, ¿no? O han sido olvidadas. Básicamente en la arquitectura hay muchas mujeres que han contribuido, ¿no?, a estos despachos o a nombres famosos
de arquitectura, pero que no han sido reconocidas en su tiempo ni en su momento, hasta apenas ahora, ¿no? Que las cosas están cambiando, ¿no? La historia de la arquitectura está repleta de nombres icónicos, pero muchos de estos nombres son masculinos. Sin embargo, las mujeres han estado presentes y han dejado su huella arquitectónica desde el principio de los tiempos. Si hablamos de este tipo de mujeres, tenemos el ejemplo de Lily Rey, que fue de las pocas mujeres que fueron profesoras en la escuela de la Bauhaus, y ella aportó mucho, ¿no? Inclusive era la que diseñaba los pabellones cuando había estas exposiciones internacionales. Fue ella la que fue la creadora, la que fue el cerebro de los pabellones, tanto en Barcelona como en París, y la creadora de muchos diseños también de muebles, porque ella fue diseñadora y arquitecta. Y pues así como ella hay más, ¿no? También tenemos el caso de Charlotte Perriand, que ella fue colaboradora de Le Corbusier por 10 años, pero igualmente nunca se le dio el reconocimiento que se merecía, ¿no? Hasta actualmente se están retomando esas carreras, se están reconociendo al fin estas contribuciones que tuvieron estas mujeres tan importantes en la arquitectura. Y pues actualmente ya se le está dando un giro, ¿no? Al final ya no se está viendo la profesión como de un género, sino que ahorita ya se está tomando más en cuenta lo que la mujer o cualquier individuo puede aportar a la arquitectura, que sería lo más importante y lo básicamente que se ha ganado en estos tiempos, ¿no? Que ya ahorita no es hombre o es mujer, sino qué hace en la arquitectura. Sí, es un trabajo que se hace complementariamente. Y ahora ya el crédito, la mentalidad ha cambiado afortunadamente, y el crédito pues ya se lo otorga a quien lo merece, a quien le corresponde. Nos menciona Flor, ¿no?, sobre la Bauhaus. Gerardo nos compartió alguna película que refleja esa época, esa sociedad en que los tratos no se hacían con las mujeres, las economías solo eran entre hombres, y parte de eso es que las mujeres no figuraban. ¿Algo nos puedes mencionar, Gerardo, de la película? Sí, claro, pues justo la Bauhaus fue un momento histórico en donde pues esta brecha de género se empezó a disminuir, ¿no? La Bauhaus, para quien no tenga a lo mejor el conocimiento de qué es, pues es un movimiento artístico que surgió en Alemania alrededor de los años 20, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que veía al arte al mismo nivel de las artesanías y de los oficios, ¿no? Estos arts and crafts, que se dice en inglés, y que pues llevan estos dos mundos y los interrelacionan para tener una producción más completa, ¿no? También muchos de los estudiantes dentro de esta academia pues eran al mismo tiempo arquitectos, artistas, diseñadores de mobiliario, incluso ponían puestas en escena, hay música incluso de la Bauhaus, teatro. Entonces es una interrelación de todas las artes, y justo el punto central en esta perspectiva del arte es que en general pues tiene un significado universal. O sea, el arte no tiene un género específico, tiene que ser un lenguaje equitativo para todas y para todos, y precisamente nos debe permitir pues la creación de vínculos para unirnos y fortalecer nuestra sociedad y nuestra comunidad. Entonces la Bauhaus específicamente en este aspecto pues fue muy, muy concreta desde el inicio. Desde su propia estructura planeaban tener, o tuvieron más bien, una matrícula equitativa de hombres y mujeres alumnos y también de docentes, ¿no? Entonces, pues eso nos habla de un cambio de época que desde luego en su momento pues fue muy polémico, que tuvieron muchos problemas que afrontar, pero que la producción artística, los conceptos que desarrollaba este movimiento, pues los seguimos teniendo vigentes hasta hoy en nuestros días, ¿no? O sea, fue realmente un impacto pues muy, muy interesante el que se tuvo. Y como bien decía la arquitecta Flor, pues hubieron una serie de arquitectas, artistas que formaron parte de este movimiento. Las voy a mencionar muy rápido. Por ejemplo, está Meyer Waldeck, que ella fue arquitecta, está Marianne Brandt, que fue artista plástica, y Gunther Stoll, que fue diseñadora textil. Y desde luego Lily Reich, que es yo creo la más sobresaliente y que digamos colaboró con Mies van der Rohe, y que lamentablemente no se le ha reconocido mucho sus aportaciones dentro de la obra de Mies van der Rohe en la que ella participó, pues es el diseño de la silla Barcelona, que
ella, al ser diseñadora de textil, de vestuarios y de mobiliario, pues apoyó en este aspecto dentro de un equipo pues más amplio, pero se le debe reconocer a ella pues la creación de este mobiliario que nos parecerá muy lejano, pero yo esta semana vi una silla Barcelona en un plotter aquí en la ciudad de Oaxaca. Entonces son diseños que realmente sí los tenemos vigentes, que han tenido un impacto a nivel global y pues que no sabemos a veces de dónde surgieron o quién los creó, ¿no? Así es, y tan es así que ella fue la que se quedó a cargo en Alemania del legado de Mies van der Rohe, porque él emigra a raíz de la Segunda Guerra Mundial, él emigra a Estados Unidos, donde él vuelve a hacer su vida, vuelve a hacer su carrera y se vuelve un hombre reconocido dentro de la arquitectura, prácticamente una estrella. Y ella se queda allá en Alemania, a cargo de su legado, de su despacho, de su obra, salvaguardando su obra. Y finalmente, pues ella intenta venir a Estados Unidos. Él, pues como que ya no la quiere y se regresa y finalmente muere allá, ¿no? Y es donde ya queda su nombre como olvidado. Y sin embargo fue mucho apoyo para Mies van der Rohe. Fueron muchos años, creo, me parece 10, 12 años con él. Y pues que sin él ella no sería lo que es. Y me voy a permitir leer una carta para que nos ubiquemos en el tiempo entre dos mujeres arquitectas, que me parece muy importante, le escribe una carta Charlotte Perriand en esos años, quejándose, ¿no? Porque había habido una exposición, un pabellón en donde Charlotte le ayuda a Le Corbusier, pero no le toman en cuenta, ni siquiera la invitan a la inauguración. Imagínense, ¿no? Cómo estaban los tiempos. Entonces Charlotte le dirige una carta a esta arquitecta y le dice, ella le contesta: tu relato me recuerda a lo que sucedió en el pabellón que creamos en la Exposición Internacional de Barcelona. ¿Cuántas horas ideando aquel espacio diáfano y libre para detalle de las piezas? Aquel maravilloso sillón que nos referías tú, arquitecto. Pero los focos fueron para él. No fue invitada a la inauguración, a pesar de todo. Sé que mi nombre no quedará en la sombra. Es imposible que no se den cuenta que él no volvió a diseñar mobiliario con éxito sin mi colaboración. Vivimos tiempos difíciles para nosotras, pero estoy convencida de que en el futuro será más justo. Por eso, querida, no te rindas. Tanto esfuerzo no puede ser en vano. Y muy interesante, esas palabras están retumbando ahora también actualmente. Claro. Esto que nos aliente a todas las mujeres que nos dedicamos a la arquitectura, que el esfuerzo nunca es en vano, que siempre pongamos nuestro mejor esfuerzo en nuestros proyectos y en todo lo que hagamos. Y que llegue el reconocimiento, ¿no? A veces. Y sí, tarde que temprano llega el reconocimiento. Llega el reconocimiento. Y es lo bonito de ahora, que se están haciendo investigaciones rescatando esos grandes talentos que construyeron prácticamente el mundo moderno que tenemos actualmente. Sí, la Bauhaus era siempre incómoda, irreverente. Ya sea las mujeres irreverentes que ponen en jaque el sistema o el acaparamiento, ¿no? de los quienes dominan en ese momento. La Bauhaus pues era una escuela, ¿no? que molestaba a toda esa sociedad, y habiendo mujeres que hacían fiestas y se atrevían, ¿cómo era posible que se atrevieran a hacer diseños o proyectos cuando ese era territorio masculino? Pues no, las hacían menos, las dejaban opacadas, pero tampoco eran tontos, porque ahí las tenían, pero sí produce. Exacto. Yo me apropio, yo doy la cara, porque si no... usaban el talento de las arquitectas, de estas mujeres diseñadoras, arquitectas, y pues sí, Lili Rey fue de las poquísimas profesoras en esta escuela de la Bauhaus. Para quien guste ver esta película, se llama Las Mujeres de la Bauhaus precisamente, y está disponible online. Pues querido público, no se vaya, regresamos en un momento. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radio. La radio social de Oaxaca. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido.
Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Tafame 17 millones ni mangache oxeki y vantillo el pacto que y katimase igual sastovane. Somos más de 7 millones de personas orgullosas de hablar una lengua indígena. Sempuaje iguan se tonaje ome metztipan nantastolilwich campatotlaltipan. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita inali.gov.mx, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional recordamos el legado de Margarita Maza, un referente histórico para México. También conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Te explicamos la importancia de la endometriosis en la salud femenina. Y vamos a hablar de los trastornos del sueño. Todo acompañado por la música de Silvana Estrada. Leos y Chal, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos también es cuidar tu salud. Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz. En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici. Baila o juega lo que más te guste 1 hora al día. Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien. Actívate, vive saludable, vive feliz. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo, la arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya empezaron los comentarios en las redes sociales. Y quiero transmitir un mensaje que nos envía la vicepresidenta Edith del Colegio del Capaeo, la vicepresidenta Edith Cota Castillejos. Nos envía un reconocimiento a las primeras mujeres arquitectas y felicita a todas las mujeres arquitectas que practican la profesión dentro de los parámetros éticos de la profesión. Es decir, no a todas, a las que se portan bien. También nos comenta que un hecho histórico, una situación que hubo, que una gran arquitecta que hizo trabajos en coautoría con Robert Venturi. A él le dieron el premio Pritzker en 1991 y resulta que a Denise Scott Brown no se lo dieron. Hubo esfuerzos hace unos pocos años de darle el Pritzker, pero dijeron no, ya se dio en su momento y ya no lo damos, cosa que no debería ser, porque si fue autoría y está demostrado, deberían de darle un reconocimiento, en este caso retroactivo. El premio Pritzker, para quienes no lo sepan, es el equivalente al premio Nobel, pero en este caso es de la arquitectura. Bueno, otro saludo enorme a nuestro amigo José Cantera, que él es egresado de arquitectura de la Universidad de La Salle, es un gran amigo del espacio y mío y de todos nosotros, y bueno, le está haciendo su gran trabajo, haciendo mano de obra, construyendo su propia casa, y eso es una cosa bellísima. También en este momento queremos mandar un saludo a todas nuestras compañeras del Colegio Capaeo, a todas las colegas arquitectas, un saludo muy cariñoso para todas ellas que hacen una gran labor. Bien, pues bueno, vamos a seguir explorando mujeres arquitectas que han contribuido, que han hecho grandes cosas. Ya nos han mencionado el arquitecto Gerardo y la arquitecta Flor, nuestros grandes amigos, sobre ejemplos en la historia, ¿no? En la historia no tan lejana, en la historia moderna. Ya la vicepresidenta Edith Cota nos mencionó, ¿no?, de Denise Scott Brown. Puedo traer a mención a una gran arquitecta actual que está haciendo arquitectura muy social. Ella es alemana, da clases en Zúrich y para su tesis de licenciatura tomó la decisión de trabajar y hacer una escuela.
una escuela con sus propias manos y con las manos de los pobladores. Se desplaza a Bangladesh. Bangladesh es un país que tiene muchas carencias, como la India y también como muchas poblaciones que tenemos en México, y toma la decisión de construir una escuela. Al llegar allí ve que todos los materiales y los recursos para construir esa escuela los tenía justo bajo sus pies. La escuela es construida con tierra. Y la vegetación, que había bambú por todos lados, ella decide que las cubiertas y parte de los elementos del mismo edificio podían ser hechos de bambú. Entonces llama a los artesanos y en conjunto se ponen literalmente con sus propias manos a construir esa escuela. Es un ejemplo bellísimo porque el material de la tierra, lo comenta ella y lo sabemos aquí, que tradicionalmente o últimamente lo han menospreciado, lo relacionan con la pobreza, con la carencia, con la carestía, con la inseguridad, y ella dice, no, eso es falso, hay que saberlo hacer y hacerlo bien. Entonces, en la comunidad, que tiene igual, como les comento, muchas carencias, se ponen a trabajar en conjunto y ella, con los conocimientos formales que tiene y técnicos que tiene, pues contribuye a hacer una escuela bellísima en donde se ven las fotografías, ya lo buscarán, se llama Escuela Meti. Es una escuela muy elegante y muy sencilla, y el mensaje que nos da esta arquitecta es que hemos de sentirnos orgullosos. Si usted, estimado público, tiene una casa de adobe, siéntanse orgullosos porque tienen una joya arquitectónica. Nos comenta esta arquitecta, hay que cambiar la imagen que tenemos con esos materiales, y en esa escuela lo que hizo pues fue un bien social, un bien a la comunidad. Llevó el progreso no desde el punto de vista tecnológico, que ese es otro tipo de progreso, llevó el progreso desde el punto de vista social. Para que una sociedad progrese hay que llevar la educación. Bien, ¿qué más? ¿Algún comentario? No, pues me parece que esa perspectiva también es muy importante, ¿no? O sea, no solamente los temas de los materiales industriales, sino también regresar un poco a la tierra, ¿no? Y desde luego, pues muchas de las viviendas que tenemos incluso en nuestro estado son de ese carácter, y parte de la labor que ha hecho esta arquitecta con esos materiales pues es muy digno y muy interesante, ¿no? Sí, ella no tiene muchos reconocimientos, pero estoy segurísimo que tarde o temprano le darán el premio Pritzker. El edificio lo hizo con una estrategia de que, para evitar que la tierra se deslavara con las lluvias, los puso en una plataforma más elevado, y las cubiertas las puso más extendidas para que la misma cubierta proteja esos muros de tierra. Y el espacio en la parte superior, como es hecho de bambú, permite entrar la luz y tiene unas vistas bellísimas. Es decir, la calidad arquitectónica se puede hacer con pocos recursos, con los recursos naturales, y no necesariamente la mejor arquitectura tiene que estar hecha de mármol, carísima, de una escala enorme, sino con un arquitecto o con un artista o con alguien que tenga muy buen gusto y que conozca las técnicas y los sistemas constructivos del lugar, pueden llegar a arquitectura monumental, no en el sentido de la escala, sino en el sentido de la belleza, y mejorar su calidad de vida. Recuerda, estimado público, que la dignidad no está en los objetos, está en las personas. Exacto. Su casa, si su casa la tiene limpia, es una casa digna. Si su casa está deteriorada, pues vea la forma de pintarla, de mejorarla. Eso le da dignidad a la arquitectura. Recuerda, la dignidad no está en los objetos, está en las personas. Entonces, bueno, tenga su casa limpia, cuídela, consérvela, reacomode los muebles, ponga unas cortinas apropiese del espacio, bonitas, ¿no? Apropiese del espacio. Haga lo suyo, ¿no? Apropiese del espacio, exactamente. Fíjate, la vez anterior, el arquitecto Pliego nos dio una definición de los orígenes de la arquitectura, que le preguntó Gerardo, ¿no? Y él dice, ¿no? En las cuevas, los primeros habitantes llegaron a las cuevas y iniciaron a poner las pinturas rupestres. ¿Qué fue eso que hicieron esos primeros habitantes? Lo que dice Gerardo, se apropiaron de la cueva humanamente. Ya no vivían como animalitos en una cueva, sino que se apropiaron, iniciaron a hacer arquitectura. Y es lo mismo que hacemos usted y yo. Cuando tenemos un muro y ponemos un crucifijo, una pintura, una foto de la familia, estamos apropiándonos de la casa y estamos reforzando nuestra identidad.
¿Cómo es eso que reforzamos nuestra identidad? Significa que estamos contando el relato de nuestra propia vida. En ese muro que aparentemente no dice nada, pues dice mucho, ya cuando le ponemos cosas que nos hablan de nuestra propia vida. Fotos familiares, pues nos hablan de nuestra historia. Una Virgen de Guadalupe o un crucifijo nos habla de nuestras creencias. Una pintura, un paisaje, pues nos habla de nuestro gusto, ¿no? De las cosas bonitas que nos hacen felices. Y ese espacio cambia, la calidad de ese espacio mejora muchísimo. Es decir, tenemos muchos márgenes para mejorar la calidad del espacio en la arquitectura. Y si algo es verdad y reconocemos es que las mujeres tienen una sensibilidad muy agudizada para que nosotros les pidamos consejos a todas las mujeres que tengamos a nuestro alrededor y nos digan qué sienten, qué opinan, qué piensan. Y así, estimada Flor, ¿cómo ves? Pues sí, pues también principalmente que a veces somos las ejes de los hogares, ¿no? No nada más en el diseño, en todo. Y pues el gusto de las mujeres siempre se refleja en una casa, ¿no? En una habitación, la manera de querer hacer ese espacio propio, pues es el gusto muchas veces de la mujer, ¿no? Que está ahí presente. Y pues no nada más es suplir la necesidad, sino cómo se vive ese espacio, cómo queremos sentir ese espacio, es lo principal. Y en cuanto a los materiales, pues sí, efectivamente, no siempre tiene que ser un concreto o un acero para que tú puedas vivir en un espacio cómodo y seguro. Pueden ser también materiales como el bambú, como desarrolló esta arquitecta, y pues también es muy válido, y sobre todo si resuelve una necesidad y es seguro, pues adelante, ¿no? Pero qué creativa esta arquitecta, porque pues se está haciendo uso de los materiales naturales. Me imagino que autosustentable esas casas. Qué bellísimo lo que nos dices, Flor, porque nos da la clave. La mujer es el eje de los lugares, o el eje de los hogares también. Muchos hombres se han destacado, pero precisamente porque también hay mujeres que abordan otros aspectos de la vida, y quien lleva el reconocimiento, pues es el caballero, ¿no? Pero detrás no hubiese podido haber hecho nada si no es una mujer la que le da impulso, la que le da fuerza, la que se encarga del hogar en otro sentido, y es justo también darles una coautoría en estas obras. Así es. Es correcto. Bueno, vamos a ver, tenemos más saludos de Luis Enrique López. Un saludo a Cris Morales, también nos envía saludos, muchos saludos Cris. A Omar Hernández, saludos Omar. Alex García, buenos días Alex, mucho gusto. A nuestro amigo Pacheco, también primo de cantera, que están trabajando juntos, también un cordial saludo. Bueno, un saludo también quiero dar a Fátima, trabaja con Arturo Bazán, quien ella hizo una investigación sobre las mujeres ya en la obra. Okay. Entonces es muy bonito, es una cosa, ojalá la podamos invitar también. Claro. Y seguro que te vamos a invitar, Fátima. Y bueno, porque ella nos maneja ideas muy bonitas. Pero bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Gracias. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radio. La radio social de Oaxaca. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Con las reformas de paridad, más mujeres de municipios de sistemas normativos indígenas se integraron a los cabildos que ahora son paritarios. Las mujeres tienen derecho a participar, ser electas y ejercer sus cargos en contextos libres de violencia y sin discriminación. En el IEPCO trabajamos para que esto sea posible, proporcionando información y atendiendo oportunamente las quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para mayores informes, comunícate al teléfono 951-502-0630. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¡Árbitro! ¡Árbitra! ¡Ingeniero! ¡Ingeniera! ¡Soldado! ¡Soldada! ¡Científico! ¡Científica! Si las mujeres y las niñas escuchamos lo que podemos ser, nuestra realidad cambia. Y en México es tiempo de nombrar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas podemos ser lo que queramos. Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. Tafam 27 millones ni mangache oxeki y vantiyol pactoque y katimasewal sastovane. Somos más de 7 millones de personas orgullosas de hablar una lengua indígena. Sempuaje y guanse tonaje ome metztipan nantastolilwich campatotlaltipan. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita inali.gov.mx, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo, la arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. En vivo son las 11:33 de la mañana y seguimos mandando unos saludos para Idalia Aguilar, para Leslie Cisneros y también saludos a todas las estudiantes de arquitectura de las diferentes facultades de Oaxaca. Entre ellas está la Facultad de 5 de Mayo, la Facultad de CEU y de las diferentes escuelas. La URCE, la Salle, Meso, también y otras dos que la Anáhuac, arquitectura maya, etcétera. Saludos a todas las estudiantes y que este programa les incentive para seguir adelante. Sí, es muy bonita la arquitectura, chicas, y siéntanse a gusto y felices de estudiar. Bueno, yo envío saludos aquí a Humberto Diego, que nos envía saludos desde la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de CEU. Saludos a nuestros amigos de CEU. A Ángel Yasunari, también saludos Ángel. A Ley Cisneros, a Edith Cota otra vez, a nuestra vicepresidenta, que está muy activa, a nuestros amigos de Grupo Cubo Wax, también que nos escuchan siempre, es un fuerte abrazo. Saludos a nuestros amigos. Y bueno, continuamos con el tema, hablando y cerrando un poco con estas figuras destacadas. Hay muchas, no daría el programa ni muchos más para hablar de tantas aportaciones que han hecho las mujeres, que se han rescatado, recuperado de la historia. Y Gerardo nos va a hablar de algunos íconos más. Sí, justo pues este programa sirve para eso, ¿no? Para recuperar esa información que a veces está pues no tan accesible o que tenemos un desconocimiento y que pues nos ayuda a conmemorar sobre todo este día y a reflexionar, ¿no? Entonces pues yo quisiera hablarles rápidamente de Ray Ames, que fue pues cuando entré a la licenciatura una de las primeros acercamientos que tuve con la historia de la arquitectura. Y pues ella fue una arquitecta que me dejaron investigar y que vi toda su obra, y pues que desde luego ha tenido un impacto su trayectoria en mi quehacer arquitectónico, porque pues desde muy joven vi toda su obra, ¿no? Ella pues fue una arquitecta estadounidense, estudió en la Universidad de Nueva York artes plásticas y se desarrolló en demasiadas disciplinas, ¿no? En el tema arquitectónico, junto con su esposo Charles Ames, una revista convocó a un concurso para desarrollar un edificio y financiarlo, y les entregaron un solar para hacer una casa estudio, que al final de cuentas terminó siendo la casa estudio Ames.
y que pues es una obra arquitectónica muy interesante porque se utilizó arquitectura industrial, vigas de acero, vidrio, lo construyeron en tiempo récord, y esta obra, si tienen la oportunidad de buscar una fotografía, lo más importante es que tiene una lectura del emplazamiento muy correcta, en la que aprovechan una ladera y una hilera de árboles para emplazar el edificio a la mitad, ¿no? Es un volumen longitudinal, como ya les decía, con materiales industriales, y que ellos hacen una deconstrucción a través de los diferentes ejes que forman la estructura para hacer dobles alturas, mezanines interiores, y recubren este volumen con paneles opacos y translúcidos que asemejan mucho a la obra pictórica de Mondrian, por ejemplo, ¿no? Pero ahora en un tema arquitectónico. Y bueno, pues Ray Ames también se desempeñó en el tema del diseño industrial. Era esta época en la que los arquitectos eran al mismo tiempo diseñadores industriales. Sí. Hicieron sillas, objetos para decoración, juguetes para niños, y yo creo que es importante recuperarla porque hay un diseño en específico que es la Model Plastic Chair de 1950, que seguramente ustedes se han sentado en esta silla. Es una silla que si quisiéramos decir coloquialmente cómo es como un huevo partido a la mitad, que la podemos ver hoy en día en todos los cafés, oficinas, que tiene muchos colores, ¿no? Hay grises, rosas, azules, de todos colores. Películas, ¿no? En películas también. Es muy orgánica, ¿no? Es muy orgánica, y que es un diseño de Ray Ames, ¿no? Justo lo que ella hizo fue experimentar con moldes de fibra de vidrio para hacer la inyección de plástico y hacer este tipo de mobiliario que para esa época se seguían haciendo todos los muebles de madera, ¿no? Entonces empezó esta producción en serie y masiva que abarató los costos de este tipo de mobiliario, y pues que hasta hoy en nuestros días pues seguimos disfrutando de sus diseños, ¿no? Y al mismo tiempo, como ya les decía, hicieron abarcaron muchos aspectos del arte e incluso la cinematografía. Ellos hicieron una serie de cortometrajes donde hay uno en específico que se llama Power of 10, Potencias de 10, que está catalogado como uno de los materiales videográficos científicos más influyentes del siglo XX, que los invito a que lo puedan consultar. Desde luego está gratis en YouTube, y que es un cortometraje que explica cómo pues está creado nuestro universo tanto interior como exterior. Es una sola toma en la que se va alejando la cámara en múltiplos de 10, por eso se llama Potencias de 10, que se va alejando de dos personajes y hasta que se llega a ver el universo, ¿no? Y luego regresa a la cámara y empieza desde donde está la escala humana, donde están las personas, y se va hacia el interior, hacia todo lo que son las células, los neutrones y todo ese universo minúsculo que también forma parte de nosotros. Entonces, para su época, la tecnología que aplicaron fue impresionante, una ¿no? técnica innovadora, me imagino. Una técnica innovadora. Ellos al tener también esta formación gráfica, pues hicieron todo eso, desde luego con los tratados científicos que se tenían en el momento, y reconstruyeron con su imaginación cómo es que se vería el universo, porque en ese momento no existían fotos satelitales ni nada por el estilo. Entonces es algo sumamente interesante. Mira, qué bonito. Fíjense, estimado público, las sillas era algo era parte de la formación de los arquitectos y debería recuperarse ahora como parte de la formación de los arquitectos, porque no es poca cosa y no es una inocentada. Es muy complejo hacer una silla. Hay que estudiar el cuerpo humano, la ergonomía, la taxonomía, y aunque una silla, mentalmente la idea de una silla son 4 patas y un respaldo y el asiento, obviamente. Hay un universo, ¿no? Hay un universo. Cada persona, sí, y sobre todo cada diseñador, cada arquitecto hace su silla, ¿no? Sí, y nosotros nos sentamos y no reflexionamos. Exacto. Que detrás de esa silla cómoda en la que estamos hubo todo un estudio previo, ergonómico, claro, como dice el arquitecto, y de muchas horas, ¿no? Que le invierte, y por lo regular es un arquitecto el que diseña la silla. Sí, y bueno, aprovechando que hay más saludos, pues chicas, chicos, anímense a diseñar una silla propia. Una silla que digan, en esta silla es donde me siento cómodo realmente, donde leo a gusto, donde como a gusto, donde descanso a gusto, donde trabajo muy a gusto, que de verdad que vale la pena. Y bueno. Hay más saludos de Mar López Castellanos.
nos saluda desde 5 de mayo, Sofía López. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el pabellón que hicieron con un biombo con precisamente la biografía de arquitectas destacadas. Es verdad, pues ahí veíamos desde luego a Zaha Hadid y pues a arquitectas mexicanas que hablaremos de ellas más adelante, como Tatiana, Fernanda Canales y Rosana Montiel también estaba por ahí. Sí, aquí en los comentarios ya nos están poniendo de ejemplo a la arquitecta Zaha Hadid, que pues también es una arquitecta muy destacada, ¿no?, de nuestro tiempo. Sí, entonces justo pues ella es, digamos, forma parte de esta escuela del deconstructivismo, que para poner un poco el contexto, literalmente el 30 de agosto de 1988 a las 11 a.m. en el MoMA de Nueva York se llevó a cabo una exposición que se llamaba Arquitectura Deconstructivista, donde participaron, les voy a decir unos nombres, casi todos han sido Pritzker, que fue su escaparate hacia el mundo, donde se encontraba una exposición de la arquitectura de Frank Gehry, de Remy Koolhaas, de Daniel Libeskind, de Peter Eisenman y de Kop Himmelblau, y la única mujer dentro de esta exposición fue Zaha Hadid. Todos expusieron su obra, su manera de ver esta corriente arquitectónica, que un poco poniendo el contexto, pues es la creación de espacios irregulares, la deformación de digamos de los objetos y de los espacios, y que se hacen pues muy fluidos y muy nada ortogonales, por decirlo de alguna manera. Y curiosamente cada uno de ellos tiene pues su manera deconstructivista de diseñar. Y desde mi punto de vista, la más sobresaliente de todos ellos, la que lo logra de mejor manera y expresa esos conceptos, es Zaha Hadid, ¿no? Pues Zaha Hadid fue una arquitecta de origen iraquí, matemática en un principio, después estudió también arquitectura, y donde su inspiración, como bien dice, son estas formas fluidas. El arte es como un arte en movimiento, su arquitectura, y también se inspiró en el arte islámico de sus orígenes. Fue la primera mujer que ganó un premio Pritzker, como bien nos dices, Gerardo, pero también se ganó la medalla de oro de la Academia de Arquitectura de Inglaterra. Y esta medalla fue la primera mujer en 167 años. Y aparte también la reina le da una condecoración, ¿no?, como miembro honorífico de Inglaterra. Entonces sí, fue una arquitecta que pudo ser reconocida y sigue siendo reconocida actualmente, ¿no? Marcó un antes y un después, siento yo, con estas formas tan fluidas que tiene de diseño, ¿no? Y aparte tiene, pues su obra es muy importante en todo el mundo, los museos que están en un museo de China. Sí, yo he tenido la oportunidad de visitar 2 de sus proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el DDP en Seúl, en Corea, que es un edificio que precisamente por eso decía que ella lo logra de mejor manera. A pesar de que es muy orgánico y que tiene unas formas muy atrevidas, se integra muy bien al paisaje, no pierde la escala humana. Y bueno, también me enteré en ese momento de que para construir este edificio fue un reto verdaderamente grande, porque cada uno de los paneles con los que está hecho es prácticamente diferente. Entonces eran millones de paneles que creaban la forma de este edificio, y eso nos habla de la complejidad y el genio de Zaha Hadid. Una gran arquitecta que deja escuela en la arquitectura mundial, un gran ejemplo, y rompe muchos moldes con una arquitectura muy ondulante, muy atrevida, muy deconstructivista, y bueno, ya está esta mujer incluida en la historia. Y también, pues agregar nada más que fue la que abre la brecha para el reconocimiento a las mujeres arquitectas, porque a partir de ahí ya han sido premiadas con el premio Pritzker más mujeres, ¿no? Pero fue la primera que abrió esta brecha. Muy bien, continuamos hablando de las mujeres arquitectas en un momento, no se nos vaya. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las 2, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El Gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Con las reformas de paridad, más mujeres de municipios de sistemas normativos indígenas se integraron a los cabildos que ahora son paritarios. Las mujeres tienen derecho a participar, ser electas y ejercer sus cargos en contextos libres de violencia y sin discriminación. En el IEPCO trabajamos para que esto sea posible, proporcionando información y atendiendo oportunamente las quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para mayores informes, comunícate al teléfono 951-502-0630. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo, la arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con este tema tan bonito y tan necesario en esta época. Pero antes paso saludos. Enrique Calvo Díaz, presidente del Capaeo, nos envía un mensaje a las arquitectas por su excelente trabajo que realizan desde diferentes ámbitos de la sociedad. Danaí Ortiz también nos manda saludos. También nos manda saludos Ángel Nazuray. Nos habla de Lina Bobardi. En un momento nuestros colegas, compañeros nos van a hablar de Lina Bobardi. Y Lai Cisneros nos comenta, Eileen Gray, me parece un gran ejemplo con su casa E1027. Sí, fue una casa bellísima que incluso el mismo Le Corbusier, que él no reconocía ni hasta otros arquitectos tan fácilmente, se quedó seducido ante esta casa. Incluso se mandó a hacer una cabaña en sus últimos etapa de su vida, esto es en el sur de Francia, junto a esa casa porque la quería ver. Incluso tuvo un texto que dijo, si algún día muero, que sea cerca de esta casa. Es decir, una cosa bellísima que impactó mucho al mismo Le Corbusier, nada menos. Bueno, aquí nos dice, no olvidemos Lina Bobardi, como se ve en el Museo de Arte de Sao Paulo, demostrando que la arquitectura moderna podía ser funcional. Exactamente. Sí, la arquitectura moderna pues se caracteriza, ¿no?, por esos formalismos, pero al mismo tiempo, si está bien hecha, puede transmitir emociones y una funcionalidad brutal. Y la buenísima noticia es que en Latinoamérica y en México no somos menos que en ningún otro país de esos que estamos presumiendo y referenciando. Tenemos ejemplos bellísimos e importantísimos que son estudiados incluso a nivel mundial y que nuestros compañeros Flor y Gerardo nos van a contar. Bueno, pues justo que nos comentan de Lina Bobardi, yo creo que hay que pues abordar ese tema. Ella fue una arquitecta nacida en Italia, pero desarrolló pues toda su obra en Brasil. Forma parte del movimiento moderno de la arquitectura y digamos que su obra, además de pues ser muy característica de su tiempo, se enfocó en el tema social, o sea, hizo muchos centros culturales, museos, y como bien nos decían en los comentarios, el Museo de Arte de Sao Paulo, pues es un edificio realmente exquisito y al mismo tiempo muy imponente,
porque es un volumen de concreto que es soportado por un par de columnas rojas, pero les estoy hablando de un volumen larguísimo de aproximadamente unos 60 metros, ¿no? Entonces es un reto constructivo, es una forma muy sencilla al mismo tiempo y pues muy impactante, característica de su tiempo. Y les hablaba de este tema social porque la decisión de hacer este volumen flotante es para crear una plaza pública debajo del museo. Entonces, literalmente, pues se crea un techo inmenso para la plaza, pues que hace que la gente pueda pues estar ahí, ¿no? Sobre todo con el clima que se tiene por allá, ¿no? Y pues ella fue también diseñadora de mobiliario, hizo muchas sillas muy interesantes, muy importantes, con diseños pues sobresalientes, como la Bardis Bowl Chair de 1951. También hizo mucha escenografía y museografía, y su casa estudio recupera estos mismos conceptos del Museo de Arte de Sao Paulo, pero con unas columnas muy esbeltas. Es una construcción que se hace a la cima de una pequeña montaña, que es su casa estudio, y que hace un volumen flotando para todo el tema de la casa, e incluso integra un patio interior con un árbol que ya se encontraba, pero les estoy hablando de un segundo nivel, ¿no? Entonces el volumen es superior y son columnas muy esbeltas las que sostienen todo este edificio. Entonces una obra pues muy completa, ¿no? Así es. Son ejemplos. También intervino obras que ya estaban, ¿no? Una en la fábrica que intervino el Sex Pompeya, que ella lo interviene y lo hace de manera muy excelente, porque lo usa hormigón y ladrillos, y inclusive está considerada recibió un premio como la 6ª mejor construcción de hormigón del mundo, otorgado por el diario The Guardian. Entonces también ella en sus intervenciones lo hizo de manera excelente, y su obra fue para transformar ese espacio que después se convierte en un museo y en escenario para obras de teatro, espectáculos y cafeterías y parque, ¿no? Todo eso lo convierte esta antigua fábrica. Una mujer muy completa. Muy completa y muy visionaria. Con mucha formación, mucha cultura. Así es. Sí, estudió en la Universidad de la Sapiencia de Roma, entonces pues muy culta. Trabajan en muchas escalas. Pero se desarrolla toda su obra en Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Sí. Básicamente, Sao Paulo. Enfocarse en una localidad también está muy bien, porque conocen el contexto y le toman el pulso y saben exactamente qué es lo que requiere determinada sociedad. Así es. Bueno, aquí Milou Ortiz nos comenta: existen arquitectas que inspiran a las nuevas generaciones en Latinoamérica, como Casu Segers, y tenemos ejemplo de sus obras en nuestro país, como La Casa de Fuego, su primer premio, La Casa de Madera en el lago Ranco. Es importante el reconocimiento que se hace en este programa. Saludos a las amigas de Capaeo. Muchas gracias, Milou Ortiz. También enhorabuena, reconocimiento a las mujeres, nos dice Milou, en el país. Y saludos a Marilú. Marilú Ortiz. A Marilú. ¿Es Marilú el nombre? Marilú, pues muchos saludos. Gracias por comentar y acompañarnos. Sí, bueno. En México también tenemos más arquitectas, ¿no? Está Tatiana Bilbao, que es reconocida a nivel nacional e internacional. Así es. Tatiana, pues también es egresada de la Universidad de la Ibero de Santa Fe. De Santa Fe. Sí, pero pues ella también ahorita está siendo muy destacada con su arquitectura pues sencilla, con materiales muy sencillos, muy limpios y sobre todo muy humanista, porque ella se ubica así, ¿no? Cuando hizo desarrollos de casas, de viviendas para la población de bajos recursos, ella decía que no nada más quería darles un espacio, una solución, sino cómo se vive, cómo quieren vivir las personas que iban a habitar este desarrollo. Y ella se toma ese tiempo y les entrevista y les pide que le digan cómo quieren vivir, y así es como ella desarrolla la mayoría de sus proyectos. Es muy humanista y siempre es muy empática con el cliente. Mira qué fina y qué considerada, porque es muy muchos considerada. Dicen: aquí hago lo que yo quiero y lo que yo pienso, y esta mujer hace entrevistas, hace encuestas, y con base a ello y da la forma. Es decir, la forma no solo es producto de la función que se va a desempeñar en ese edificio, sino que la forma es el resultado de otros factores más
que es eso precisamente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que dice el contexto, qué dice la historia, qué dice la sociedad, y de ahí se va configurando la forma, que es una forma que es la que mejor se integra en el contexto, ya que hay arquitectos que dicen, pues a mí me gusta esto y esto es bonito y esto es lo que les conviene, y no hay un diálogo, sino hay un monólogo y hay un acaparamiento de determinados arquitectos que se nota en el mismo edificio. El mismo proyecto refleja la actitud de ese arquitecto y también la actitud de quienes ostentan cierto poder, que dicen se hace esto y se acabó. Pero arquitectas sensibles como las que nos comenta Flor son respetuosas con una sociedad, con una época, con una historia, con una cultura, y esa es la arquitectura que realmente trasciende. Al final de cuentas, la arquitectura pone a todo el mundo en su sitio, y los edificios que tienen un valor de verdad son los que permanecen. Edificios que realmente negaron la ciudad y negaron la sociedad de ese momento acaban maltratados, deteriorados, abandonados, no se les reconoce como un ícono, como algo perteneciente a determinada sociedad. Claro. Yo creo que también sería bueno mencionar la labor de Frida Escobedo, otra arquitecta mexicana que pues ya está en el escaparate internacional. Ella ha sido seleccionada para intervenir el Centro Georges Pompidou, que es una obra igual muy importante del movimiento moderno, y ella fue la primera mexicana en diseñar el Serpentine Pavilion, que es un pabellón que normalmente se elige a un arquitecto diferente cada año, y para diseñar un pabellón cerca de un museo en Inglaterra, y pues ella fue no solamente la primera mexicana, sino la primera mujer que lo diseñó. Entonces, por digamos, proyecto de crear el pabellón ha pasado Big, ha pasado Francis Kere, o sea, los arquitectos más reconocidos de nuestro tiempo pues han estado ahí, y ella pues está al nivel de ellos, ¿no? Entonces también reconocemos desde luego pues la labor que está haciendo. Ahora mencionamos arquitectas que ganan premios, pero no es necesario que ganen premios para darle una calidad, pero es verdad, solo lo mencionamos por decir, ¿no? que ha sido reconocidas internacionalmente, pero comento porque hay muchas arquitectas que están estudiando que un premio no legitima su calidad arquitectónica. Claro. Eso es la circunstancia, y qué bueno para quienes tienen premios porque habla muy bien, pero usted haga las cosas bien, y el agradecimiento es el mejor premio que podemos obtener, el agradecimiento del cliente y de una sociedad. Ese es el verdadero impacto que se tiene, ¿no? Claro, es el premio y el impacto exacto. Así es, y que todas y todos los estudiantes de arquitectura hagan las cosas con calidad, que procuren dar lo mejor en cada proyecto, y pues que la arquitectura no es cuestión de género. Y bueno, por mencionar, antes de que nos podamos despedir, pues hay otras arquitectas que les sugerimos que las busquen su obra. Por ejemplo, está Carmen Pillem, Carmen Pinós, Marion Weiss, Gloria Cabral, entre otras muchas arquitectas como Anne Lacanton, Yvonne Ferrell, Kazuyo Sejima, que ganaron el Pritzker, ¿no? Hasta el momento solamente 6 mujeres han obtenido este premio, que pues esperemos poco a poco se premia al talento sin distinción de género. Yo envío un saludo a grandes arquitectas que son también grandes profesoras, quien tuve el gusto de aprender de ellas, como la doctora Magda Saura Icarulla, y la doctora Zaida Muxi, que fue mi directora de la tesis de urbanismo, a Julia Beltrán, que es mi amiga del alma, Julia, y es profesora allí en la ETSAP, en Barcelona, a Sara Molariño, que la tendremos de invitada, que es profesora y es doctora en arquitectura, muy talentosa, a la doctora Elena Ribeiro, portuguesa, de quien le aprendí muchísimo, a Jimena, otra mujer brillante, y bueno, nos despedimos, estimado público, teniendo otra bonita entrevista el próximo viernes, no nos abandone. Hasta luego, saludos a Verónica, Adriana, Silvana y Sierra. Saludos a todas. Radio Capaeo, tu espacio. Gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana.